Buenos días, estudiantes. ¿Cómo les va? Les habla su profe Rodolfo. En la clase de hoy, la clase 4, vamos a seguir con la fisiología del músculo estriado. Como no hemos visto anteriormente información acerca de los tejidos musculares, primero vamos a ver información general acerca de estos tejidos para luego enfocarnos en el músculo esquelético o músculo estriado, así como sus características y la contracción muscular. A modo de introducción, nuestro cuerpo presenta alrededor de 650 músculos, los cuales se encargan en general de la postura y del movimiento. Se puede definir al músculo como un tejido blando que se contrae y relaja, el cual está unido al hueso por tendones y va a estar envuelto en una membrana de tejido conectivo llamada fascia. Entonces, todo lo que esté dentro de esa fascia va a ser considerado un músculo. La unidad funcional y estructural del músculo es la fibra muscular. Nosotros acabamos de ver el sistema nervioso donde la neurona era la unidad funcional. Ahora, en el sistema muscular es la fibra muscular la unidad funcional. Cabe señalar que la fibra muscular corresponde a una célula muscular. Las células musculares pueden excitarse por medio de medios químicos y eléctricos, lo cual va a generar un potencial de acción que va a desencadenar generalmente en la contracción del músculo. Sabemos que los medios químicos por los cuales ellos van a actuar o van a excitarse van a ser a través de los neurotransmisores. Los músculos responden a estímulos los cuales son de activación de un mecanismo contráctil, el cual es el complejo de proteínas miosina y actina. Este complejo lo veremos a lo largo de esta clase. Cada uno de los músculos esqueléticos que forman parte de nuestro cuerpo son un órgano individual, formado por cientos o miles de células alargadas que, como dije anteriormente, reciben el nombre de fibras musculares. El músculo, como órgano, incluye, además del tejido muscular propiamente tal, varias capas de tejido conectivo, que rodean tanto las fibras individuales como paquetes. Además de las fibras musculares y el tejido conectivo, los músculos van a ir en conjunto con vasos sanguíneos y nervios. Los vasos sanguíneos van a irrigar de sangre y los cuales van a hacer llegar los nutrientes y la oxigenación a los músculos, mientras que el sistema nervioso o los nervios que lleguen al músculo van a ser los que le van a dar la excitación. Los músculos van a estar unidos a los huesos a través de los tendones. Estos tendones van a hacer que al momento de contraer el músculo, éste no se despegue del hueso. Por lo tanto, el tendón tiene que ser firme para poder resistir la fuerza de contracción del músculo. Con respecto a las funciones del tejido muscular, este es un biotransformador, ya que transforma la energía química en energía mecánica, es decir, los neurotransmisores o la energía de la despolarización por los canales iónicos en movimiento o en fuerza. Los músculos también están encargados de la estabilidad articular, que es entonces la unión de nuestros huesos. También los músculos tienen una función protectora, ya que son los encargados de proteger nuestros órganos internos. Por ejemplo, el músculo abdominal, o el músculo recto abdominal, o las calugas comúnmente llamadas, nos van a proteger las vísceras, donde se encuentra todo nuestro sistema digestivo. Si bien nosotros tenemos una caja torácica que nos va a servir para la protección, por ejemplo, de los pulmones y del corazón, también los músculos pectorales o los músculos dorsales van a colaborar con esta función. Otra función del tejido muscular es la mantención de la postura y de la posición en el espacio. Recordemos que en los músculos van a haber terminaciones nerviosas, los cuales nos van a dar información acerca del mundo exterior, así como también información acerca del estado de nuestros músculos. Me refiero a los exteroreceptores y me refiero a los propioreceptores. Recordemos que los exteroreceptores son todos aquellos receptores relacionados con los sentidos y los
propios receptores son los encargados de dar información acerca de los tendones, la tensión muscular y la postura. Por eso, ¿cierto? El tejido muscular entrega información acerca del estado fisiológico del cuerpo. Además, el tejido muscular aporta calor al cuerpo, ya que consta con una abundante irrigación, fricción y consumo de energía. No es ningún misterio, ¿cierto?, que si nosotros estamos realizando, por ejemplo, ejercicio, el cual va a conllevar una alta actividad muscular, vamos a aumentar nuestra temperatura. Por otro lado, nuestro sistema nervioso, como un sistema de defensa, cuando detecte que nuestra temperatura corporal está bajando por niveles, digamos, que no sean recomendables a una temperatura fisiológica, este va a mandar señales para que nosotros tengamos calofríos, los cuales son temblores involuntarios que nos van a ayudar a aumentar la temperatura. También los tejidos musculares son estimulantes de los vasos linfáticos y sanguíneos, ya que con la contracción de los músculos de las piernas, estos ayudan que la sangre venosa y la linfa se dirijan en contra de la gravedad. Tan importante es esta función que quizás a más de algunos le ha ocurrido que después de un viaje largo, por ejemplo, que sea de toda la noche en un bus, van a tener al día siguiente los pies hinchados, ya que al no contraer los músculos y el estar quieto por tantas horas, se va a haber una acumulación de líquido en los vasos periféricos que se van a encontrar en las partes inferiores de nuestras piernas. El músculo es el órgano de mayor adaptabilidad. Se modifica más que ningún otro órgano tanto de su contenido como su forma. De una atrofia severa puede volver a reforzarse en poco tiempo, gracias al entrenamiento, al igual que con el desuso se atrofia conduciendo al músculo a una disminución de su tamaño y fuerza, incluso a la reducción de la cantidad de los organelos celulares. Nosotros sabemos que por norma general, para poder hacer crecer un músculo o para generar más fuerza, tenemos que entrenarlo. Bueno, hay diferentes tipos de tejido muscular. Hay tejido estriado o esquelético, tejido cardíaco y tejido liso. El estriado o esquelético se llama así por tener estriaciones transversales, las cuales son bandas claras y bandas oscuras, que se ven al microscopio como se puede ver en el esquema. Estos músculos estriados están inervados por el sistema nervioso somático, el cual, como sabemos, controla la postura y los movimientos oculares. Estos son movimientos voluntarios. Distinto es el caso del músculo cardíaco, que también tiene estriaciones transversales, pero que es inervado por el sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, tiene movimientos involuntarios. La musculatura lisa es sin estriaciones transversales, es, por cierto, inervado por el sistema nervioso autónomo y se pueden considerar como tejidos unitarios o multiunitarios. Vamos a ver las propiedades del tejido muscular. El tejido muscular tiene la propiedad de la excitabilidad, lo cual le permite recibir estímulos y responder a ellos. También tiene la característica de la contractibilidad, que se trata de que el músculo generalmente se puede acortar y hacerse más grueso, pero aún así va a conservar el mismo volumen. Lo contrario a la contractibilidad es la extensibilidad, que es la capacidad del músculo de estirarse sin sufrir daño. La elasticidad es la propiedad que permite recuperar su forma original después de haberse contraído o extendido. Cada fibra muscular se une a una fibra nerviosa a través de una placa neuromuscular, donde se libera un neurotransmisor, proceso que obedece a la ley del todo o nada. Esto quiere decir que la fibra se contrae totalmente o no se contrae. Quizá actualmente sería buena idea llamarla a esta ley del todo o nada como la ley del con todo sino pa' qué. En este cuadro vemos las acciones del músculo esquelético. Eh,
Los músculos se van a categorizar según su acción como músculos extensores, flexores, abductores, aductores, elevadores, depresores, rotadores y esfínteres. Los músculos extensores van a aumentar el ángulo de una articulación, mientras que el músculo flexor va a ser antagónico a este, disminuyendo el ángulo de esa articulación. Un músculo abductor va a ser el que aleje una extremidad de la línea media del cuerpo, mientras que un músculo aductor va a ser el que mueva la extremidad hacia la línea media del cuerpo. Vamos a tener músculos elevadores que, como el nombre lo indica, van a mover la inserción muscular hacia arriba, y músculos depresores que van a mover la inserción muscular hacia abajo. Los músculos rotadores harán rotar un hueso a lo largo de su eje, mientras que los esfínteres van a contrañir una abertura. ¿Qué es la placa motora? Cada fibra muscular recibe un terminal de axón único, proveniente de una neurona motora somática. La neurona motora estimula la fibra muscular para que se contraiga al liberar acetilcolina en la unión neuromuscular. La región especializada del sarcolema de la fibra muscular en la unión neuromuscular se conoce como placa terminal motora. Yendo más al detalle acerca de esta placa motora, tenemos el siguiente esquema que muestra cómo va llegando el axón de una neurona motora somática, la cual va a generar ramas de una fibra nerviosa para inervar nuestro músculo estriado. Esto lo va a hacer insertando cada terminal nervioso en la hendidura neuromuscular. En esta hendidura neuromuscular nosotros vamos a poder apreciar el sarcolema plegado. El sarcolema no es más que la membrana celular de nuestra célula muscular. Este sarcolema plegado va a ser una hendidura capaz de recibir los neurotransmisores que vengan saliendo de las vesículas sinápticas. Es decir, en ese lugar es donde nosotros vamos a recibir la acetilcolina. Con respecto a la cantidad de ramas de fibra nerviosa que van a estar inervando los diferentes músculos, estos van a depender no tanto de la fuerza o de la amplitud del músculo, sino más bien de los movimientos finos que ellos requieran. El control neural fino sobre la fuerza de la contracción muscular es óptimo cuando hay muchas unidades motoras pequeñas involucradas. Por ejemplo, en los músculos extraoculares, que son músculos pequeños, que colocan los ojos en la posición adecuada, la proporción de inervación entre una neurona motora y las fibras musculares es de promedio una neurona cada 23 fibras musculares. Lo anterior permite el control fino. Por otro lado, la proporción de la inervación del gastrocnemio, que es un músculo potente de la pierna, promedia una neurona por cada 1000 fibras musculares, es decir, hay menos nervios por cada fibra muscular. La estimulación de estas unidades motoras da por resultado contracciones más potentes a expensas de contracciones menos finas. Es decir, tenemos más fuerza, pero menos capacidad de diferentes movimientos. Entonces, el músculo estriado, o más bien la fibra muscular, están dispuestas de forma paralela entre los extremos tendinosos, por lo que la fuerza de contracción de las unidades es aditiva, que quiere decir que mientras más fibras musculares se encuentren en un órgano, más fuerza va a tener el músculo. A pesar de su forma alargada, que es poco común, las fibras musculares tienen los mismos organelos que están presentes en las otras células, por ejemplo, la mitocondria, el retículo endoplasmático, los gránulos de glucógeno y otros. A diferencia de casi todas las otras células del cuerpo, las fibras del músculo esquelético son multinucleadas y lo que quiere decir que contienen múltiples núcleos. Aquí podemos ver cómo se va formando esta fibra muscular, la cual parte de células embrionarias mesodérmicas, las cuales van a ir uniéndose para transformarse en mioblastos,
luego en un miotubo, lo cual va a llevar a una fibra muscular esquelética madura. Después de toda esta maduración, esa última fibra muscular esquelética madura corresponde a una sola célula, pero que contiene muchos núcleos. Si bien la célula muscular, como cualquier otra, tiene organelos como la mitocondria, retículo endoplasmático, etc., por supuesto que la célula muscular es una célula especial, considerando que la mayoría de su citoplasma está compuesto por miofibrillas. La fibra muscular presenta un grosor que va desde los 10 a los 100 micrómetros y una longitud que llega hasta los 10 centímetros. Son características su forma cilíndrica y el gran desarrollo de su citoesqueleto, que ocupa prácticamente la totalidad de su citoplasma, con sus proteínas alineadas formando miofilamentos que se asocian en miofibrillas. Es importante entender cómo se estructura la fibra muscular o más bien cómo se estructura un músculo. Nosotros vamos a partir, digamos, desde este músculo que es un órgano completo, el cual va a estar rodeada por la fascia. Después de la fascia vamos a tener el epimicio, el cual va a contener en su interior varios fascículos. Cada uno de los fascículos va a estar compuesto por muchas células musculares. Estos fascículos están rodeados por un perimicio. A su vez, cada célula muscular va a estar envuelta por su sarcómero. El sarcómero es la membrana citoplasmática de la célula muscular. Una célula muscular por dentro va a estar llena de miofibrillas. Las miofibrillas son las que nosotros vamos a poder observar con bandas oscuras y bandas claras. Estas van a estar envueltas por el endomisio. Las miofibrillas a su vez van a estar compuestas por los miofilamentos, que los miofilamentos son las estructuras del citoesqueleto propiamente tal. Los miofilamentos van a haber de dos tipos, los cuales son los miofilamentos gruesos y los miofilamentos delgados. Los miofilamentos gruesos están compuestos por miosina y los miofilamentos delgados están compuestos por actina. Los miofilamentos gruesos son lo que se ve de un tono oscuro al microscopio electrónico, mientras que los miofilamentos delgados se ven de color claro al microscopio electrónico. Es importante entender la organización de la fibra muscular porque conociéndola vamos a poder entender cómo se genera la contracción muscular. Como se dijo anteriormente, el sarcolema es la membrana citoplasmática de nuestra célula muscular. La célula muscular en su interior va a tener miofibrillas, las cuales van a originar miofilamentos. Los miofilamentos son miofilamentos gruesos compuestos de miosina y miofilamentos delgados compuestos de actina. Si vemos entonces la estructura de las miofibrillas compuestas por los miofilamentos, vamos a ver bandas oscuras y bandas claras. Vamos a ver diferentes estructuras que vamos a comenzar a definir. Las bandas A, que son esta zona más oscura dentro de la miofibrilla, son justamente las que están compuestas por los filamentos gruesos, que están compuestos por la actina, mientras que las bandas I son justamente los filamentos delgados, compuestos por la miosina. También podemos destacar dentro de la estructura de esta miofibrilla la línea Z, o más bien los discos Z, que lo que hacen es marcar los límites de los sarcómeros adyacentes. Contienen proteínas de unión a actina que son perpendiculares al sarcómero, es decir, que no van en esta estructura horizontal que podemos ver en la imagen, sino que van en una línea vertical cruzando todas estas proteínas de actina. El sarcómero es la unidad funcional de la célula muscular, es la zona contráctil. En esta diapositiva podemos ver dos imágenes. Arriba una micrografía
de las miofibrillas tomadas por un microscopio electrónico. Ahí vamos a ver de color rojo, con una flecha de color rojo, las bandas A. Vamos a ver de color celeste o con una flecha de color celeste las bandas I, que pertenecen a las fibras delgadas. Vamos a ver de color amarillo la zona H, que corresponde al área situada al medio del sarcómero, donde no se superponen los filamentos de actina y de miosina. Lo que destaca en la imagen de abajo son los filamentos de titina y las líneas M. Las líneas M son filamentos de proteína a la mitad de las bandas que unen entre sí los filamentos gruesos. Las proteínas de titina son proteínas elásticas grandes que corren a través de los filamentos gruesos, empezando en las líneas M y terminando en los discos Z. Estos lo que hacen es estabilizar la posición de cada filamento grueso dentro del sarcómero y sirven como elementos elásticos que ayudan a los músculos a regresar a la posición de reposo, posterior a que se haya realizado la contracción muscular por parte de la miosina. La contracción muscular se produce por el desplazamiento de las fibras gruesas por sobre las fibras delgadas, y esto se produce a través de puentes que van desde la miosina a la actina. Como podemos ver en la imagen, los filamentos gruesos compuestos por miosina van a contactarse con los filamentos delgados compuestos por actina a través de las cabezas de miosina. Estas cabezas de miosina van a tener dos sitios de unión, un sitio de unión a la actina y un sitio de unión al ATP. Si a la cabeza de miosina se une una molécula de ATP, esta va a actuar como una miosina ATPasa. ¿Qué quiere decir eso? Que va a desfosforilar el ATP generando ADP y fósforo inorgánico. Es justamente esta acción de estar unido al ADP y fósforo inorgánico el que va a dejar listo a la cabeza de miosina para unirse a la actina. Va a tener la energía potencial necesaria para generar la contracción muscular. Este proceso es necesario que ocurra antes de que se produzca la contracción muscular. Si no se produce esta unión a ATP con su posterior desfosforilación para que quede unido el ADP y el fósforo inorgánico a la cabeza de la miosina, no va a producirse la contracción muscular. Entonces, una vez que esta cabeza de miosina tenga adherido a su sitio de unión a ATP, ADP y fósforo inorgánico, va a tener la energía potencial necesaria para generar la contracción muscular. Y si es que está disponible el sitio de unión actina, se va a generar un golpe de energía. Este golpe de energía lo que va a hacer es tirar los filamentos delgados hacia el centro de la banda A, es decir, va a contraer el músculo. Posterior a que ocurra esto, se va a unir nuevamente una molécula de ATP al sitio de unión a ATP, lo que va a generar un cambio en la afinidad nuevamente de la miosina, soltando la unión de la miosina a la actina. Ahora bien, si la actina sigue libre para unirse a la cabeza de miosina, entonces podría volver a generarse este mismo ciclo. O sea, se une un ATP, se desfosforila, se genera un ADP y fósforo inorgánico, cambiando la conformación de esta cabeza de miosina para unirse a la actina y generar nuevamente un golpe de energía, el cual genera el movimiento. En esta diapositiva podemos ver el ciclo de puente, que es en el fondo la hidrólisis del ATP y la fosforilación consiguiente de la cabeza de miosina que se requieren para la activación de este puente. La liberación del fósforo inorgánico una vez que la cabeza se une al filamento delgado provoca un cambio conformacional en la miosina que genera el golpe de energía, ese doblamiento en el fondo en la cabeza de miosina, lo cual permite que se libere posteriormente de la actina. Pero esto es algo que va a ser cíclico, o sea, tenemos la cabeza de miosina, va a unirse a ATP, esta va a
comportarse como una ATPasa, va a hacer que en esta cabeza de miosina haya ADP y fósforo inorgánico. Eso va a aumentar la afinidad por la actina. Esta cabeza se va a unir a la actina, va a liberarse del fósforo inorgánico y va a generar este golpe de energía, para luego liberarse nuevamente del ADP y buscar un nuevo ATP y seguir con el ciclo. Hay que decir que en una situación de reposo, el puente no va a estar fijo a la actina, ya que la actina en condiciones normales va a tener cubiertos los sitios de unión. Es así como vamos a ver entonces la relación estructural entre la troponina, la tropomiosina y la actina. Hemos hablado en realidad todo el tiempo de la actina como conformadora de las fibras delgadas, pero no solamente está la actina en estas fibras delgadas, sino que también está la troponina y la tropomiosina. Refiriéndonos a la actina, estas están compuestas por 300 a 400 subunidades de actina G o de actinas globulares, donde generan una doble hilera la cual gira sobre sí mismo. En esa misma cantidad, digamos, de 300 a 400 subunidades de actina G, se van a encontrar de 40 a 60 tropomiosinas. Las tropomiosinas son estos filamentos, digamos, alargados que tienen como principal función cubrir los espacios que se encuentran entre las globulinas de tipo de actina G, cubriendo finalmente los sitios de unión a la miosina. También tenemos el complejo de troponina que corresponde a tres subunidades: la troponina T, la cual se une a la tropomiosina; la troponina I, la cual se inhibe el sitio de unión a la miosina; y la troponina C, que se une a los canales de calcio. Esto es muy importante porque nos va a dar luces de cómo funciona realmente la función reguladora de estas fibras musculares. Como vimos anteriormente, la fibra gruesa aparentemente está siempre con la intención de adquirir ATP para fosforilarse y generar la contracción muscular. Por lo tanto, es la actina, o más bien son las fibras delgadas, las que regulan esta contracción muscular a través de sus complejos de troponina, tropomiosina y actina, siendo en el fondo el reactivo alimentante el calcio, que va a llegar para que se descubra o se libere, digamos, el sitio de unión entre la cabeza de la miosina y la actina. Viendo esta foto, donde tenemos a la fibra muscular, nuevamente, ¿cierto? Con su sarcolema, con sus miofibrillas, vamos a destacar en esta ocasión a dos elementos que son importantes también en la contracción muscular. Vamos a hablar del retículo sarcoplásmico y de los túbulos transversos. Los retículos sarcoplásmicos es una modificación de un retículo endoplasmático rugoso, el cual va a desplazarse a lo largo de todas las miofibrillas. Este va a tener la importancia de que es el que almacena el calcio. Como dijimos anteriormente, es el calcio el que finalmente desencadena la contracción muscular. Y vamos a ver estos túbulos transversos que son como invaginaciones del sarcolema y que van a hacer que cuando haya una despolarización del sarcolema o una despolarización de la membrana de esta célula, se acerque esta despolarización a la apertura de canales de calcio, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero por el momento, recordar que cuando estamos hablando de un músculo estriado, el músculo estriado requiere ser inervado por un nervio eferente que va a liberar el neurotransmisor de acetilcolina. Al liberar el neurotransmisor de acetilcolina, va a ser recepcionado por un receptor nicotínico, el cual va a abrir los canales de sodio, lo que va a provocar una despolarización de la membrana. Esta despolarización de la membrana a la larga va a ser la que va a generar la contracción del músculo. Veamos. Tenemos entonces aquí
Eh, en el número uno, ¿cierto? Dice un potencial de acción que entra desde una célula adyacente. Ese potencial de acción va a ser provocado, como les dije, por una neurona eferente que liberó acetilcolina, la cual fue recepcionada a través de un receptor nicotínico, lo cual despolariza la membrana de esta célula muscular. Al despolarizarse, van a abrirse canales de calcio dependientes de voltaje, los cuales se van a encontrar principalmente cercanos al túbulo T. Esto va a aumentar las concentraciones de calcio al interior del citoplasma o del sarcoplasma, lo cual va a provocar que se abran los canales liberadores de calcio, ¿ya? Es decir, primero entra el calcio por una despolarización, abre los canales dependientes de calcio, entra calcio al sarcoplasma y ese mismo calcio es el que abre canales de liberación de calcio, que son distintos, son dependientes de calcio, no son dependientes de voltaje. Pero estos canales liberan hasta 10 veces más calcio que los primeros. Es esta liberación de calcio la que a la larga va a generar la contracción muscular. Como ya dijimos, es este calcio el que se va a unir a la subunidad C de la troponina, lo cual va a liberar el espacio activo de la actina, va a hacer que la miosina se una con la actina y van a generar la contracción muscular. Esto va a permanecer activo mientras este potencial de acción se mantenga en la membrana de la célula muscular. Cuando este potencial de acción decaiga, se van a cerrar los canales dependientes de calcio, dependientes de voltaje, lo cual va a generar una recaptación del calcio a través de las bombas de calcio ATPasa. Cuando se disminuya la concentración de calcio en el citoplasma o en el sarcoplasma, van a generar la relajación del músculo. Bueno chicos, la verdad es que la parte de contracción muscular es algo un poco complejo, son muchos conceptos nuevos que hay que digerirlos. La próxima clase que también vamos a ver musculatura cardíaca y musculatura lisa, vamos a repasar esto. Yo les voy a enviar un material complementario, videos para que podamos entender de buena forma esto. Por el momento, yo les recomiendo que lean el capítulo 12 del libro Fox de Fisiología Humana, ya que esta clase fue sacada completamente de allí.